Con Rosa podríamos hablar casi en cualquier idioma, si supiéramos nosotros, claro. Habla 6. Es lo que tiene haber sido corresponsal en 6 países diferentes durante los 40 años que ha pasado inventariando el mundo. Los premios periodísticos que ha ganado no los vamos a enumerar. Dejémoslo en que son muchos y casi todos. Ha retransmitido el accidente de Chernóbil, la guerra de Chechenia, el tsunami de Indonesia. ¿La peor noticia que has tenido que dar? Pues fíjate, posiblemente el tsunami, el tsunami de Indonesia, el del 2004, creo que fue, bueno, sí. Indonesia y no solo Indonesia, ¿no? Sí, sí. Tailandia, Sri Lanka, porque era la devastación absoluta, ¿no? Y sobre todo la ruptura total del tejido social. Y claro, esas sociedades no tienen infraestructuras, es decir, ahí no hay una posibilidad de protección civil, ¿no? Y por supuesto a sus gobiernos, en fin, sus gentes les interesan pues más bien poco, ¿no? Y sobre todo, como siempre, los más vulnerables pues son siempre los más indefensos y en fin, y los más pobres, y por tanto pues lo tienen francamente mal, ¿no? Entonces, claro, si se destruye, ¿no?, eso que sostiene la posibilidad, ¿no?, de la vida y de la comunidad, pues es que el desamparo es total y absoluto. Y eso fue lo que ocurrió allí, porque en un terremoto hay mucha destrucción, en un conflicto bélico hay mucha destrucción, y además hay mucha destrucción personal, ¿no?, moral, anímica, ¿no?, y la reconstrucción es muy difícil, pero no es una destrucción absoluta, mientras que en el tsunami sí, porque aquello arrasó con todos. Eso fue tremendo porque te encontrabas gente, pues 2 o 3 semanas después, pues con fotografías, por ejemplo, que te enseñaban por si habías visto, porque eran pues familiares, y bueno, muchísimas veces, ¿no?, padres, hijos, que no sabían dónde estaban. Volví como 2 o 3 veces, ¿no?, a ver un poco el seguimiento, cosa que tampoco se hace casi nunca en el periodismo de ahora, ¿no? Es decir, que formamos de acontecimientos como si las cosas surgieran de repente y desaparecieran de repente. Claro, realmente tú te vas, la cámara se va, pero las víctimas se quedan. ¿Y qué pasa con ellos después? Es lo que es importantísimo que se sepa, fundamentalmente para evitar errores, precisamente, ¿no?, después de repetir esos errores en otras situaciones similares, ¿no? Y entonces pude pues volver a ver a personas que había visto en el momento, incluso celebrar el cumpleaños de un bebé que nació sobre una palmera, porque nació en el momento de la huida del tsunami. En fin, realmente fue muy impactante, sinceramente. ¿Crees que hacemos mucho periodismo de impacto, que ahora se hace mucho periodismo de impacto? Sí, yo creo que ahora, hombre, hay de todo, hay muy buen periodismo también, pero hay que saber buscarlo. Y hay una tendencia tremenda a convertirlo todo con una estética cinematográfica, ¿no? Y buscar, pues, por encima de todo, eso, ¿no?, la emoción y el impacto, que es importante. Entonces, si te quedas en la emoción y únicamente en esa imagen inicial que inmediatamente provoca pues solidaridad, interés, etcétera, pero claro, como tiene las emociones no pueden ser nunca, no puedes vivir permanentemente en la emoción. Además, hay incluso estudios, yo recuerdo esto hace ya muchos años, se hablaba del síndrome de la compasión cansada, porque si te repiten, ¿no?, y hay una insistencia en lo negativo, ¿no?, pues tienes que generar también tú mismo una defensa, y entonces pierdes la sensibilidad. Entonces una sociedad que no es capaz, ¿no?, de ser sensible a lo que les pasa a los demás, por lejos que estén, pues acaba no importándoles tampoco nada lo que les pasa a los que tienen al lado, ¿no? Inmunizarse, ¿no?, contra el dolor, contra el dolor ajeno. Oye, y lo más, ¿en algún momento has sentido peligrar tu vida? Sí, algunas veces, menos de las que normalmente uno puede pensar, porque también hay una cierta tendencia por parte de cierto periodismo, ¿no?, bueno, pues a ir por la vida diciendo que te estás jugando tu propia vida todo el tiempo. Eso tampoco es cierto, ¿no?, porque tú sabes, en fin,
más o menos por donde te mueves, etc. Es obvio que es más peligroso estar en un lugar donde, en fin, hay un enfrentamiento violento y una hostilidad abierta con armas, que estar, obviamente, pues tomándote un café en una terraza aquí, eso sin ninguna duda. Pero también sabes dónde vas, ¿no? Pero sí que es cierto que son situaciones muy volátiles, son situaciones que tú no controlas, cada vez menos, porque además los conflictos han cambiado mucho también, ¿no? Es decir, antes había unos frentes y bueno, pues todo esto, como bien sabemos, pues se ha ido modificando y ahora no es así. Y luego, aparte, los periodistas, que antes éramos vistos como pues neutrales o como observadores, es decir, no iban a por nosotros y éramos objeto más bien de deseo, en el sentido de acercarse para que contaras su verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto ha ido cambiando y ha llegado un punto en el que ahora ya como vemos, los contendientes hacen sus propias informaciones, sus propios vídeos, las mandan, los medios las utilizan, que se pueden utilizar en algunas ocasiones, pero con muchas reservas y muchas explicaciones y muchas comprobaciones previas, cosa que no siempre se hace. Y entonces, ¿ya para qué servimos, no? Porque se consigue intimidar, se consigue que ya no te haga ninguna falta que vayas, y encima es caro, y entonces pues los medios deciden que vale, ¿no? Y que ya no hace falta. Con lo cual, lo que vamos consiguiendo es que el resultado final, es decir, el producto informativo, tenga peor calidad, porque tiene unos elementos, o sea, unos mimbres con los que se ha construido, pues que son muy deficientes, ¿no? Y eso es lo que hemos de reivindicar, claramente. Los periodistas y los ciudadanos, cuidado, ¿eh? Ahora mismo hay probablemente tipos profesionales haciendo fotos en países en conflicto por 30 euros la foto, a lo mejor. Naturalmente, sí, hay, y eso no se sabe, y realmente creo que son debates que deberían estar sobre la mesa, ¿no? ¿Qué tipo de periodismo hacemos? ¿Por qué se está haciendo ese periodismo? ¿Y a quién le beneficia que se haga ese periodismo, ¿no? Y está claro que no beneficia a una ciudadanía que sea capaz de defender sus derechos y sus libertades, porque si realmente no hay conocimiento, es decir, el saber es lo que nos hace libres, ¿no? Y luego con esa libertad podemos conseguir la igualdad, ¿no? O sea, que es la justicia. Y entonces realmente de lo que adolece la construcción en el mundo en este momento es de la falta de justicia, ¿no? Y eso no podemos permitirlo. Y aquellos que tenemos la suerte, ¿no?, de vivir en esta parte del mundo donde realmente nuestras decisiones pueden tener un peso, es decir, que nuestros gestos, nuestras actitudes, pues tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Y el periodismo es una de esas patas, o sea, que tiene que contribuir a que haya una ciudadanía crítica, ¿no?, que se haga muchas preguntas.